El sabor metálico de la sangre inundaba la boca de Xian mientras el frío del acero atravesaba su costado. Frente a él se alzaba la silueta de su propio hermano, sosteniendo una espada que aún goteaba su esencia vital. Las risas de los caballeros imperiales resonaban como truenos burlones sobre el campo de batalla devastado. Xian intentó invocar su magia de niebla una última vez, pero sus circuitos de maná estaban completamente destrozados. ¿Cómo pudo su propia sangre vender su vida al imperio por un simple título de nobleza? La visión del mercenario comenzó a nublarse mientras la nieve roja caía suavemente sobre sus ojos, cansados. De repente, un susurro antiguo y oscuro vibró desde las profundidades de su alma moribunda. Una luz carmesí estalló en el centro de su pecho, devorando la oscuridad de la muerte inminente. El dolor agudo de la herida desapareció instantáneamente, siendo reemplazado por una sensación de ingravidez absoluta. Xian sintió el tacto de sábanas de seda fina en lugar del barro frío y pegajoso de la guerra. Sus ojos se abrieron de golpe, encontrándose con el techo tallado de la mansión del clan Bert. Miró sus manos y se horrorizó al ver que eran pequeñas, suaves y carecían de las cicatrices de 1000 batallas. Corrió hacia el espejo de cuerpo entero que adornaba la esquina de la opulenta habitación. El reflejo le devolvió la imagen de un niño de 10 años con el cabello negro azabache y ojos penetrantes. ¿Había sido todo un sueño? ¿O acaso el destino le estaba jugando una broma cruel y retorcida? Cerró los ojos y buscó en su interior, encontrando el núcleo de maná que aún no había sido despertado oficialmente. Los recuerdos de 20 años de masacres y traiciones fluyeron en su mente con una claridad aterradora. No era un sueño. De alguna manera, Xian había regresado al pasado antes de que la tragedia comenzara. Recordó que este era el día exacto en que se llevaría a cabo el rito de iniciación del clan Bert. En su vida anterior, fue humillado por sus hermanos y exiliado a las tierras fronterizas como un fracasado. Esta vez, el niño que todos consideraban débil usaría las sombras para devorar a sus enemigos desde la raíz. Un golpe seco en la puerta de roble interrumpió sus pensamientos asesinos. El mayordomo de la familia entró con paso firme, trayendo consigo el uniforme de entrenamiento del joven maestro. El anciano le informó que su padre, el duque Bert, lo esperaba en el patio de armas para la ceremonia. Xian se vistió en silencio, sintiendo la extraña ligereza de su nuevo cuerpo infantil mientras se ajustaba las botas. Al salir de su habitación, los pasillos de la mansión le parecieron laberintos de una vida que ya no le pertenecía. Se cruzó con su hermano mayor, quien lo miró con el mismo desprecio que recordaba de hacía 2 décadas. Xian no bajó la mirada esta vez, manteniendo una calma glacial que desconcertó momentáneamente al joven noble. El aire en el patio de armas estaba cargado de expectación y del olor acre del incienso ritual. Su padre, el duque Bert, aguardaba en el centro del patio con una espada de plata clavada en el suelo. El duque ordenó a su hijo menor que demostrara su valía ante los ojos de los ancestros del clan. Xian sabía que en este momento debía ocultar su verdadero poder para no alertar a sus futuros verdugos demasiado pronto. Tomó una espada de madera básica, pero la empuñó con la técnica perfecta de un maestro mercenario. Cada movimiento de sus extremidades pequeñas era fluido, preciso y letalmente eficiente. Los instructores de armas intercambiaron miradas de asombro ante la repentina mejora del joven Xian. A pesar de su cuerpo infantil, su mente procesaba las debilidades de cada guardia presente en el patio. Esta vez, él no sería el cazado. Él se convertiría en el depredador más temido del imperio. El rito estaba por terminar cuando una presencia oscura comenzó a filtrarse desde las grietas de las losas de piedra. Xian reconoció esa energía. Era algo que no debería aparecer hasta dentro de 3 años según su memoria. La realidad estaba cambiando y un peligro imprevisto emergía de las sombras para poner a prueba su nueva vida. ¿Podría un niño de 10 años enfrentar lo que incluso un veterano temería en la oscuridad profunda? Justo cuando la criatura rugió, Xian sintió que el sello de su espada demoníaca en su alma comenzaba a romperse prematuramente. El aire se volvió gélido mientras la grieta en el alma de Xian se ensanchaba bajo la presión del rugido del sabueso. Él sabía que este dolor no era una debilidad, sino el despertar de un poder que había dominado en su vida pasada. La enorme bestia se abalanzó sobre el niño con sus fauces abiertas, goteando una saliva ácida que quemaba el suelo. Xian rodó hacia un lado con una agilidad que ningún niño de 10 años debería poseer. Sus dedos rozaron el suelo frío, buscando la ubicación exacta del sello oculto que recordaba del futuro. El sabueso giró violentamente, destruyendo una columna de piedra en su intento por atrapar a su pequeña presa. Xian susurró una palabra antigua en un lenguaje prohibido que hizo vibrar los cimientos del castillo. Una columna de luz negra estalló desde el suelo, obligando a la bestia a retroceder con un chillido de dolor. En medio de la oscuridad, la empuñadura de la espada demoníaca emergió, respondiendo al llamado de su verdadero dueño.
Al sujetar el arma, las venas de Xian se tiñeron de negro mientras el maná corrupto fluía por sus brazos. El niño miró a su padre, quien observaba desde el palco con una mezcla de horror y fascinación. Sin perder un segundo, Xian se lanzó hacia adelante, dejando un rastro de niebla roja tras de sí. La espada cortó el aire, emitiendo un sonido similar al llanto de 1000 almas condenadas. El sabueso intentó morder el arma, pero el filo demoníaco atravesó su mandíbula como si fuera papel. La bestia rugió, pero Xian ya estaba saltando sobre su lomo con una precisión quirúrgica. Él hundió la hoja en la base del cráneo del monstruo, liberando una ráfaga de maná que purificó la sangre de la criatura. Mientras la bestia se desintegraba, Xian comenzó a absorber la esencia vital que emanaba de sus restos. El maná de la bestia era salvaje, pero él lo moldeó con su voluntad, forzándolo a limpiar las impurezas de su joven cuerpo. Xian sintió cómo sus canales de maná se ensanchaban, otorgándole la fuerza necesaria para su próximo paso. El duque Bert bajó a la arena, su capa ondeando pesadamente mientras se acercaba a su hijo menor. El silencio en el coliseo era absoluto mientras padre e hijo se medían con la mirada. ¿De dónde has sacado esa espada prohibida, Xian?, preguntó el duque con una voz que helaba la sangre. Xian envainó el arma lentamente, manteniendo una expresión de total indiferencia. «Es la herramienta que el clan Bert necesita para no ser devorado por sus enemigos», respondió el niño con firmeza. El duque lo observó por un largo momento, tratando de encontrar al hijo débil que solía conocer. Sin embargo, solo encontró la mirada de un depredador que ya había matado 1000 veces. «Has pasado la prueba, pero tu castigo por ocultar secretos será el exilio a la frontera norte», sentenció su padre. Xian sonrió para sus adentros, pues ese era exactamente el lugar donde necesitaba estar para iniciar su plan. Los preparativos para el viaje comenzaron esa misma noche bajo un cielo cubierto de nubes negras. Xian miró hacia la torre, donde su hermano mayor, el traidor, lo observaba con odio desde la ventana. «Disfruta de tu trono mientras puedas, hermano, porque pronto vendrá a reclamar tu cabeza», pensó Xian. El carruaje partió al amanecer, adentrándose en los bosques infestados de monstruos que separaban la capital del frente. Durante el camino, Xian comenzó a practicar la técnica de la niebla de sangre que su espada le susurraba. El proceso era agonizante, como si miles de agujas perforaran su piel para liberar el maná acumulado. Pero cada gota de dolor era un precio pequeño comparado con el poder de proteger lo que amaba. De repente, un grupo de bandidos contratados por sus enemigos bloqueó el camino con troncos caídos. Los guardias del carruaje entraron en pánico, pero Xian simplemente abrió la puerta con una calma aterradora. En menos de 3 segundos, la carretera se tiñó de un rojo carmesí mientras el niño se movía como un fantasma entre los atacantes. «No dejen a nadie con vida», ordenó Xian a las sombras, revelando que ya tenía aliados ocultos siguiéndolo. El viaje continuó, pero ahora Xian sabía que el imperio ya estaba moviendo sus piezas contra él. Al llegar al puesto fronterizo, una presencia masiva y oscura lo esperaba en las puertas de la fortaleza. Xian reconoció esa aura. Era el general del norte, el hombre que en su vida pasada lo había ejecutado. Pero el general no venía a pelear, sino que se arrodilló ante el niño de 10 años ante la mirada atónita de todos. «Mi señor, hemos estado esperando su regreso durante 1000 años», murmuró el gigante con voz temblorosa. Xian sintió que su espada demoníaca latía con una alegría salvaje, mientras una marca desconocida comenzaba a arder en su frente. La marca ardiente en la frente de Xian latía con un dolor agudo que amenazaba con nublar sus sentidos. El joven guerrero cerró los ojos y respiró hondo para canalizar el maná desbocado a través de sus venas infantiles. La espada demoníaca se calmó gradualmente, devorando los últimos rastros de la esencia del sabueso infernal. Xian sabía que el territorio del clan Bert no sería seguro por mucho tiempo debido a las miradas del emperador. Él empacó sus pertenencias básicas en un bolso de cuero gastado antes de que el amanecer tocara las montañas. Su severo padre lo observaba desde el umbral con una expresión desprovista de cualquier afecto paternal. El líder del clan firmó la orden oficial para enviar al joven heredero hacia el lejano frente del norte. Xian aceptó el documento sellado sin emitir una sola palabra ni mostrar debilidad en su postura. Un carruaje austero esperaba en el patio exterior rodeado de una escolta inusualmente silenciosa. Las ruedas de madera crujían con violencia al avanzar sobre el sendero de piedras cubiertas de escarcha. Durante las semanas de viaje, la vegetación verde dio paso a un páramo desolado y cubierto de ceniza. El olor a azufre y sangre vieja flotaba en el aire a medida que se aproximaban a las trincheras. Los soldados veteranos apostados en la entrada miraron con desprecio al pequeño niño que descendía del vehículo. Xian ignoró las burlas silenciosas y ajustó la empuñadura oculta de su arma bajo la pesada capa. De repente, un enorme orco de avanzada rompió las defensas del perímetro exterior con un rugido ensordecedor.
Los soldados novatos entraron en pánico inmediatamente, soltando sus armas al ver el tamaño de la bestia. Xian no retrocedió un solo centímetro mientras evaluaba los movimientos erráticos del monstruo invasor. Él desenvainó la espada demoníaca en una fracción de segundo, desatando una ráfaga de niebla púrpura. El orco descendió su hacha pesada con la intención de partir el cuerpo del niño en dos. Con la agilidad de un espectro, Xian se deslizó por debajo del ataque barriendo el lodo helado. La espada demoníaca cortó limpiamente el tendón de Aquiles de la enorme criatura con un sonido seco. La bestia cayó pesadamente sobre sus rodillas, rugiendo de agonía mientras derramaba sangre oscura sobre la tierra. Xian saltó sobre la espalda del monstruo sin darle la más mínima oportunidad de recuperarse. Él hundió el acero maldito profundamente en la nuca del invasor, absorbiendo su fuerza vital al instante. Los capitanes de la guarnición observaron la escena con los ojos abiertos, completamente estupefactos ante tal destreza. Xian retiró su espada con elegancia y limpió la sangre usando un pedazo de tela desgarrada. Durante las siguientes semanas, el joven mercenario repitió esta cacería para purificar su círculo de maná interno. Sin embargo, el verdadero peligro no provenía de los monstruos, sino de las sombras del imperio. Xian interceptó una carta cifrada transportada por un halcón mensajero en medio de la noche. El documento revelaba un plan maquiavélico de la realeza para sabotear los suministros del clan Bert. Los traidores imperiales pretendían debilitar a su familia para forzar una ejecución por supuesta traición. Moviéndose como un fantasma entre los árboles, Xian localizó el campamento secreto de los espías imperiales. 3 asesinos vestidos con túnicas oscuras revisaban mapas estratégicos alrededor de una mesa de madera. Xian activó su habilidad latente, liberando una densa niebla negra que comenzó a asfixiar el campamento. Los espías tosieron violentamente al inhalar los vapores corruptos que adormecían sus músculos. El primer traidor cayó decapitado antes de que pudiera desenvainar su daga envenenada. El segundo intentó conjurar un hechizo de comunicación, pero Xian le atravesó el pecho con frialdad. El último superviviente se arrastró por el suelo implorando piedad al ver los ojos carmesí del niño. Xian le perdonó la vida temporalmente tras interrogarlo sobre los organizadores del próximo banquete de sangre. Tras obtener los nombres de los duques corruptos, Xian terminó con el espía sin parpadear una sola vez. Él quemó todos los mapas de los conspiradores usando una pequeña antorcha para borrar sus huellas. Con la información en sus manos, Xian comenzó a planear su infiltración en la alta sociedad imperial. Sabía que su familia asistiría a la celebración real, ignorando la trampa mortal que les esperaba. El mercenario de la niebla sonrió con frialdad al darse cuenta de que esta era la oportunidad perfecta para actuar. De regreso en su tienda de campaña, una misteriosa carta con un sello de oro puro reposaba sobre su mesa. La invitación demandaba la presencia del hijo menor de los Bert en el banquete de sangre de forma obligatoria. Los tambores de guerra del norte comenzaron a sonar con fuerza, anunciando una invasión masiva e inesperada. Un general herido entró corriendo a la tienda gritando que las líneas de defensa principales habían caído por completo. El suelo comenzó a temblar violentamente mientras una horda interminable de monstruos mutados se aproximaba rápidamente. Xian se dio cuenta de que alguien de la realeza había planeado este ataque para asesinarlo en el frente antes del banquete. Xian caminó por el pasillo del palacio sintiendo el rastro de la trampa que le habían tendido. El joven guerrero ajustó los guantes de su armadura mientras las puertas del gran salón se abrían de par en par. El príncipe Kale lo recibió con una sonrisa hipócrita que ocultaba un odio profundo. Xian notó de inmediato los artefactos rúnicos ocultos bajo las mesas de los invitados. Aquellos objetos estaban diseñados para absorber el alma de cualquiera que bebiera del vino real. Sin decir una palabra, Xian desenvainó lentamente su espada demoníaca frente a toda la nobleza. Los guardias imperiales retrocedieron al sentir la presión abrumadora que emanaba del acero negro. El protagonista anunció que el banquete no era una celebración, sino una ejecución masiva planeada por el príncipe. Kale gritó una orden para que los asesinos ocultos en las sombras atacaran de inmediato. Decenas de figuras encapuchadas saltaron desde el techo con dagas imbuidas en veneno. Xian cerró los ojos y liberó el maná que había acumulado durante años de entrenamiento. Una densa niebla negra comenzó a brotar del suelo, cubriendo rápidamente todo el salón. Esta era su expansión de dominio, el territorio absoluto donde él era el único cazador. Los asesinos perdieron el sentido de la orientación y comenzaron a chocar entre ellos en la oscuridad. Con un movimiento casi invisible, Xian cortó el aire y 10 enemigos cayeron al unísono. Cada paso que daba resonaba como un trueno en el silencio sepulcral de la niebla. El príncipe Kale intentó activar el artefacto principal para drenar la energía de Xian. Xian apareció instantáneamente detrás de él, colocando la punta de su espada en el cuello del traidor.
Con un giro de su mano, Xian destruyó el artefacto real, provocando una explosión de luz purificadora. La influencia maligna que corrompía el palacio se disipó como cenizas en el viento. Xian miró a su hermano mayor, quien observaba desde lejos, y le recordó su traición en la vida pasada. El protagonista no mostró piedad y desterró a los conspiradores a las tierras baldías de la frontera. El clan Vert fue proclamado como el nuevo guardián de la paz imperial tras la caída de los corruptos. Xian regresó a su hogar, donde su familia lo esperaba con orgullo y sin el miedo de antes. Su padre puso una mano sobre su hombro, reconociéndolo finalmente como el verdadero heredero. Xian miró su espada, que ahora brillaba con una luz pura en lugar de una oscuridad corrupta. Había logrado lo que parecía imposible, salvar a todos y destruir a sus enemigos antes de que nacieran sus planes. Sin embargo, sabía que el mundo era vasto y que siempre habría nuevas amenazas que enfrentar. Prometió proteger esta nueva línea temporal con cada gota de su sangre y su magia. El mercenario de la niebla ya no caminaba solo por senderos de muerte. Las memorias de su vida anterior comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por nuevos recuerdos felices. Xian rió por primera vez en 2 vidas mientras veía a sus hermanos jugar en el jardín. Comprendió que el poder no era solo para destruir, sino para construir un futuro mejor. Su presencia se convirtió en una leyenda que mantenía a raya a cualquier invasor extranjero. A veces miraba la luna y recordaba la fría traición que lo impulsó a este viaje. Pero esos sentimientos ya no tenían poder sobre su corazón purificado por la justicia. El imperio floreció bajo una nueva era de transparencia y honor liderada por el clan Vert. Xian guardó su espada en una vitrina, sellando su pasado como un guerrero de la muerte. La historia de la venganza había terminado y la historia del guardián acababa de comenzar. Xian finalmente pudo descansar sabiendo que el destino estaba ahora en sus propias manos.